Hace un buen tiempo atrás lo conocí vía redes sociales con su trabajo. Su trabajo es bastante amplio y bastante importante, pues es uno de los referentes del buen sonido y el buen gusto del metal sinfónico en Bolivia. Con ustedes, autor de varias de las obras que vamos a escuchar en este espacio y aparte obviamente uno de los importantísimos productores de Oruro for Export para todo el país. Con ustedes, Daniel Hervas. No tienen marcha atrás, cual reloj persiguen mi ser. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues para mí un gusto y un placer estar acá nuevamente en el programa, y qué mejor que hacerlo con noticias, grandes noticias con respecto a algunos de los proyectos que tenemos, y como siempre muchísimas gracias por el espacio. Pues en la anterior entrevista, que si es que no la vieron, también está colgada en el canal de YouTube de César Radio Rock. Habíamos andado un poco sobre la historia y la carrera inicial de Daniel Hervas con todos los proyectos independientes y cada uno de los proyectos, más bien, dicho sea de paso, que ha estado en la historia musical de Daniel. En este caso, vamos a hablar de una nueva producción que viene en dos partes, me hablaba extra micrófonos, y sin duda es bueno rememorar un poco sobre cómo se plantea este proyecto importante. Claro que sí, te cuento que ahora mismo estamos lanzando con uno de los proyectos que más me ha gustado desarrollar a lo largo de estos años, que se llama Silent Requiem. Y este proyecto que se basa específicamente en el género del metal sinfónico, añadiendo algunos elementos de, por ejemplo, la música clásica, la música de las películas, la música de los videojuegos, que es algo que me encanta mucho también, y por supuesto dándole un estilo propio y una narrativa siempre inspirada en cosas como, por ejemplo, la literatura y la cultura universal, ¿no? Entonces, tal como lo decías, ahora mismo estamos estrenando lo que es nuestro primer EP, nuestra primera placa discográfica, ¿no? Entonces, que es una colección de canciones que están girando en torno a una sola temática, y eso es algo interesante, ¿no? Porque te cuento, y eso es algo que podemos comentarlo un poquito, y es que no hay discos conceptuales en nuestro país, César. Mencióname uno. Es muy interesante. A ver, háblame de la historia de este primer disco conceptual de mucho tiempo. Claro, ¿no? Porque fíjate, estaba pensando yo hace un tiempo que o por lo menos a mí me gustan muchísimo los discos conceptuales, pues que llevan una historia, ¿no? De canción a canción, que tienen una relación, que tienen personajes, que tienen todo eso. Y en el país, por ejemplo, podría mencionarte algún disco conceptual por ahí. Quizás podríamos irnos hacia atrás, como por ejemplo el Inca de Guara, sí, ¿no? O por ejemplo, uno de mis discos favoritos, que es el Cronos, de la banda paseña Oz, ¿verdad? Pero luego de eso, pues no hay mucho de ello, y mucho menos dentro del género metal y del metal sinfónico. Entonces, lo que estamos proponiendo en realidad ahora llega a ser la primera ópera metal compuesta y producida en nuestro país, ¿no? Tomando el concepto de la ópera y de los musicales, ¿no? Es decir, de un conjunto de personas y personajes y de cantantes e intérpretes, que cada uno de ellos represente a un personaje dentro de la historia, dentro del álbum, y que canción a canción pueda uno seguir ese concepto, seguir esa historia y pues ir tejiendo esa narrativa a través de las canciones y a través de los sonidos, ¿no? Entonces es algo único en el país, es algo también que por primera vez se está haciendo a nivel nacional, y por supuesto pues yo estoy muy, muy feliz de presentar este trabajo junto a pues varios invitados y colaboradores que hemos hecho parte de esta producción, te cuento. Oye, y lo interesante es que todo esto ha sido hecho, como tú bien dices, en Bolivia, pero particularmente en tu estudio. Correcto, eso es. Algo bastante interesante, ¿no? Puesto que si bien tenemos una representación de varias ciudades de La Paz, de Sucre, hemos hecho grabaciones desde Santa Cruz, ¿no? Pero sí, principalmente se ha hecho desde acá, y yo me he encargado de toda la parte de producción, toda la parte de composición, tanto a nivel de la música como de la letra, en los arreglos orquestales, y por supuesto la mezcla, el mastering y todo aquello, ¿no? Entonces sí, ha sido un trabajo así brutal en todos los sentidos, pero pues yo me siento muy orgulloso porque en realidad es un sueño para mí, ¿no? El poder compartir este material con toda la audiencia y todo ello, porque desde muy pequeño que yo quería hacer algo así, marcado también en este género que me encanta, ¿no? Además de muchos otros, pero en especial también este
que es el metal sinfónico, el power metal, el metal progresivo y todo ello. Y realmente para mí es un sueño hecho realidad después de tanto tiempo de estar trabajando en esto, pues ya poderlo soltar al mundo y que puedan escuchar todo lo que hemos trabajado, ¿no? Y no solamente viene con de la mano, obviamente con una calidad sonora y particularmente potente porque viene acompañado con imágenes que están relacionadas a esta historia que estás contando, que has plasmado justamente para lanzar el primer EP. Bueno, al menos para las redes sociales, para YouTube, para todo aquello, estamos tratando de hacer algo un poquito más gráfico. Por ejemplo, para el lanzamiento de uno de nuestros singles, que fue el que lanzamos el año pasado, que se llama Un Camino Sin Retorno, contamos con una colaboración también muy bonita con una ilustradora de acá que se llama Fernanda González, ¿no? Entonces, pues, ella ilustró esos pasajes, pero al mismo tiempo me gusta pensar que la música que estamos presentando, más que todo está diseñada de cierta forma para que el oyente mismo en su cabeza pues pueda hacerse las imágenes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es un poquito distinto, ¿no? Porque, o sea, hay personas de todos los países, ¿no? De México, de Colombia, qué sé yo, que escriben al proyecto pues felicitando por el material que estamos lanzando, y no saben ni siquiera quién soy yo, no saben quién es nadie, ¿no? O sea, no saben si soy alto, si soy bajito, si soy feo, si soy... No importa eso, ¿no? Lo que importa en realidad es que la música les ha gustado, y no hay nada que a mí me halague más que una persona, incluso desde otro país, desde otro continente, venga y nos escriba y nos diga, chicos, lo están haciendo muy bien, sigan adelante, sin conocernos siquiera, ¿no? Porque me encanta eso, que la música misma hable por sí misma y dibuje esos paisajes sonoros en la mente de los escuchas, ¿no? ¿La ilustradora para este proyecto escuchó tu música y comenzó a plasmarla o simplemente vos fuiste con la idea y dices, quiero esto? Bueno, te cuento que en el caso de Fer, lo que sí pasó fue que sí le hice escuchar la música. Le hice escuchar una versión que más o menos ya estaba bastante avanzada, ¿no? Con las voces oficiales y todo ello. Y a partir de eso, con algunas referencias y demás, pues se fue armando ese imaginario, ¿no? Claro, lo fue plasmando en imagen. Claro, correcto, ¿no? Entonces, de todas formas, como te digo, para mí lo más importante siempre es eso, ¿no? Que las personas, por eso es que tampoco somos tan, o por lo menos en los videos líricos, yo trato de que no sea tan explícito, digamos, ¿no? Es decir, que no sea, que por ejemplo, de los personajes principales no sepas exactamente cómo son, porque me gusta mucho esa idea de que cada persona que lo escuche no solamente pueda dibujarse un personaje en su cabeza, sino que ellos mismos puedan explorar las canciones a través de sus propias experiencias, porque de hecho está diseñado así el disco. Si tú escuchas una canción individualmente, puedes sacar una conclusión acerca de qué se trata esa canción, no necesariamente unida a todas las demás, pero si escuchas todas las demás y las escuchas en orden, entonces sí vas a poder seguir una narrativa y vas a poder saber hacia dónde está yendo la historia, ¿no? Y de hecho también estar expectantes de hacia dónde va a ir en la segunda parte. ¡Wow! Hay una segunda parte entonces. Correcto, así es. De hecho, este disco lo estamos lanzando, digamos que una primera mitad y otra segunda más adelante, ¿no? Eso por un lado porque los tiempos son bastante largos a la hora de producir este tipo de música, ¿no? Entonces, en vez de gastarnos, ponte que 5 años más en lanzar el álbum, lo que hice fue decidir que lancemos una primera parte como un EP con 5 cortes y la segunda parte también ya con 5 canciones que van a ser lanzadas yo creo que ya dentro de un año, ¿no? Para que de esa forma vayamos completando lo que es esta narrativa, ¿no? Este EP que se está presentando viene de la mano de pues me animaría a decir el último corte para presentar el EP completo que se llama Bébeme. Se llama Bébeme, sí, tal cual. Este álbum como tal, que tiene como título Alice, un cuento de luz y sombras, está inspirado en la obra de Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas, y también en su segunda parte que se llama Alicia a través del espejo, ¿no? O más bien Alicia a través del espejo y lo que ella encontró ahí. Entonces, está inspirado en ello, pero más que todo en el caso de los personajes, de la ambientación y todo ello, pero al mismo tiempo es una exploración mucho más personal, en el sentido de que
se refiere más que todo a una persona que tal vez está atravesando una situación y necesita hacer una introspección para poder enfrentarse, tú sabes, a esos demonios internos que todos tenemos, ¿no? Entonces, Alicia, en este caso Alice, es quien se va enfrentando y encontrando con diferentes personajes, ¿no? En esta primera parte, por ejemplo, se encuentra con el gato de Cheshire, el gato Rizón, ¿no? Luego con Absolem, la oruga azul, que es un personaje pues bastante sabio que le va dando algunos consejos. Y en este último corte, por ejemplo, ella se encuentra un poquito más solitaria y reflexionando acerca de cuál es el camino que tiene que seguir para salir de ese mundo en el cual se encuentra atrapada, ¿no? Entonces, como te digo, las letras están diseñadas también, pensadas para que cualquier persona pueda escucharlas, leerlas y pueda relacionarse directamente con ellas en cualquier momento de la vida. Todos hemos pasado por situaciones de ese estilo y pueda al final incluso reflexionar un poquito acerca de eso y también puede disfrutar de la música, pues, muy aparte de toda esa reflexión, digamos, filosófica, ¿no? Entonces, hay de todo para todos, ¿no? Y está muy sugerente para escucharlo. Ya está posteado en las plataformas de audio y seguramente pronto también tendrá su video teaser o su video más bien para presentarlo a nivel mundial, también en imagen. Coméntame un poco sobre este BBM y su producción. Te cuento que en este caso estamos hablando de una canción que llega a tener una duración de más de 6 minutos, dura 6 minutos y 20 más o menos. Entonces es un viaje, te cuento. De hecho, estaba bastante nervioso también por el recibimiento porque si bien el proyecto hasta ahora ha sido bastante bombástico, bastante metalero en algunas partes, en este caso más o menos que nos tomamos el primer minuto para respirar un poquito y tener mucha más orquestación. La voz principal en este caso de Raiza Ortiz, una gran cantante de La Paz, que realmente ha hecho un trabajo impecable en la interpretación del personaje de Alice, y es básicamente ella acompañada por la orquesta y también por un piano, que de hecho una amiga también muy querida de La Paz, Ivonne Márquez, es quien se hizo cargo de esas partes, ¿no?, de piano y darle ese arreglo, y entre ambas pues han hecho una sinergia musical muy bonita que se extiende a lo largo de toda la canción y luego va subiendo, es como un crescendo, ¿no? En el medio también hay solos frenéticos, los solos rápidos, que yo siempre me pongo un poquito la soga al cuello porque cada vez tengo que hacer algo más difícil y más como impresionante a nivel guitarrístico, ¿verdad? Y la idea siempre ha sido esa, ¿no? Te cuento que es justamente esta semana pasada que se cumplió un año que hemos grabado las voces. Hace un año hemos grabado las voces ya. Okay. Y todo este año, pues entre lo que lanzábamos los otros cortes y hacíamos todo el trabajo de postproducción, de mezcla y arreglos finales, pues hemos completado ese trabajo hasta tener el producto que hoy tenemos. Así que ha sido un proceso bastante largo, bastante esperado por mí también porque quería lanzarlo ya a todo el público, pero realmente que ha valido la pena porque estamos muy orgullosos del producto que hemos logrado obtener. Esta presentación del EP, obviamente habíamos hablado y ya está en las plataformas. ¿Existe el plan de hacer un físico para los coleccionistas? ¿Te animarías a hacer un físico? Bueno, te cuento que sí, hay ese plan. Y sobre todo, eso es también un poco la idea, ¿no? Porque a mí lo que me gustaría en realidad es presentar este disco como una tarjeta de presentación justamente, quizás para ver la oportunidad incluso de lanzarlo no solamente acá, sino más bien a nivel mundial, ¿no? Porque hay mucha gente, como te digo, incluso que es adepta a este género de otros países que nos escriben y nos dicen, ¿cómo puedo conseguir esto en físico, ¿no? Entonces, quizás por ese lado es más que todo lo que voy a ir buscando, la opción de quizás firmar con algún tipo de sello, con alguna discográfica que esté interesada en el género y podamos hacer la distribución pues a nivel internacional, ¿no? Para que se pueda difundir muchísimo más esto, ¿no? Porque obviamente para mí ese es el sueño, ¿no? Para que todos puedan disfrutar de ella y tengan esa reliquia a nivel físico, pero por eso el plan es ese, ¿no? Si bien vamos a tener esa primera parte, quizás ese mismo sueño se pueda cumplir con el disco completo, que creo que valdría muchísimo también la pena. Una vez que tengamos el disco completo, pues ya tener esa opción. Y no solo eso, sino que lo que estamos planeando desde ya es presentarlo en vivo, ¿no? Presentarlo en vivo con todos los invitados, con todas las voces con las cuales contamos, de forma que sea básicamente un musical metal, una ópera metal, y tener ese tipo de experiencia que nunca se ha tenido en el país. Así que sí, de hecho hay grandes planes para el proyecto.
Imagino que para el 2025 ya tendremos más sorpresas todavía, pero este BBM que comienza a rotar también en la radio y obviamente ya está en los oídos de sugerencia y que te prestan en otros países, está dando que hablar. Estaba revisando mientras hablabas justamente y los discos conceptuales o los discos de historia no se dan en Bolivia desde hace 35 años atrás, o sea que sí es correcto decir que después de mucho tiempo atrás es un gran proyecto que se está presentando, este primer EP de 5 canciones. El segundo EP viene a completar, me dices, el disco. ¿Cuántas canciones va a tener? ¿O 6? Sí, exacto, ¿no? Van a ser 5 o 6 piezas, pero pues ya contando con mucho más, porque te cuento que justamente eso estaba pensando el otro día, ¿no? Y es que cuando empecé este proyecto y cuando empecé a componer esas primeras canciones incluso, solo era yo, o sea, solamente era yo, y por eso la primera canción misma de este EP la canto yo, ¿no? Porque solamente, o sea, nadie básicamente pues conocía el trabajo que se iba a hacer, nadie quizás tenía ese respaldo de confiar quizás en el trabajo que yo realizaba hace varios años ya, y ahora somos varias personas, ¿no? Estamos colaborando con, por ejemplo, de acá de Oruro, hemos colaborado con Beto Hoyos, ¿no? De Golden Race, con Juan Pablo Escárraga en el bajo también, bajista de Planeta Zombie, ¿no? Y también, por ejemplo, desde Sucre, compartiendo con Daniel León de la banda Caballero Errante, y por supuesto también con la gran cantante Claudia Beatriz, que si bien me parece que ella es de Sucre, pues grabó desde Santa Cruz, así que tenemos representación de varios departamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora sí somos varias personas que estamos colaborando en este EP, y de hecho, bueno, a futuro también vamos a incluir a muchas personas más, y espero que me alcance la creatividad para colaborar con todos esos amigos y colegas que realmente admiro muchísimo, porque cada canción me inspira mucho el saber que puedo contar quizás con algunas voces y con algunos músicos que admiro, y eso es lo bonito, ¿no? Y quizás también incluir a voces internacionales, ¿por qué no? Claro que sí, de hecho te cuento que para este disco la idea es un poquito esa, ¿no? O sea, el mantenernos quizás acá, pero eso sí te voy diciendo, que más allá de esta temática y entre lanzamiento y lanzamiento de la parte 1 y parte 2, van a haber otros singles que van a estar quizás enmarcados en otras temáticas, pero que sí van a contar con invitados internacionales de por sí. Así que yo también estoy muy feliz por eso, porque la música pues está llegando a otros lugares, a otros continentes incluso, y de hecho ya hay muchos planes con respecto a eso, y va a ser muy bonito también colaborar con gente de afuera, ¿no? Este proyecto, bueno, por lo menos para esta parte, ¿lleva cuántos años planeándose? ¿5 años? Más o menos, sí, te cuento, porque la primera canción que lanzamos, que de hecho es el primer, bueno, en la segunda pista en el EP, fue lanzado en el año 2020, te cuento. Y para ese entonces era para mí como que una canción y ya, pero luego durante la pandemia me puse a pensar un poquito acerca de qué tal si continuamos esta historia, porque la idea al principio era hacer una canción que esté, digamos, en marca, porque hay alguna canción de Silent Requiem que se basa, por ejemplo, en el fantasma de la ópera, otra canción que se basa en alguna leyenda egipcia, y esta tercera canción que lanzamos se marcaba en este lado, y dije, bueno, hay muchos personajes ahí para explorar, ¿no? Entonces es ahí donde surgió esa idea loca de hacer este álbum conceptual, y de ahí empezó a avanzarse con el desarrollo de la composición, aunque eso sí, en medio de eso y estos otros singles, obviamente pues estuvo también el disco de Orión, por ejemplo, ¿no? Mi otra banda, que lo tuvimos que componer, grabar y demás, y esto también fue una odisea, y luego de haber lanzado ese disco dije, bueno, retomaremos Silent Requiem, ¿no? Porque realmente es un proyecto que me llena mucho y que estoy muy feliz de compartir con todos ustedes. Pero mientras hacías Orión, seguramente pues la composición y la creación de Silent Requiem continuaba, porque seguramente pues había cositas que seguías arreglando y demás. Así es, te cuento, bueno, que en medio de eso habían, tú sabes, o sea, hay melodías, alguna cosita por ahí que se te va grabando. De hecho es bien curioso eso también, porque la melodía con la que termina, hay un coro final, hacia el final de esta canción del nuevo single que se llama BBM. Hay un coro final que a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a una película como Anastasia, una cosa así. Esa melodía fue la primera cosa que compuse en la universidad hace 10 años, te cuento. Así que me la he estado guardando como que
para que encaje donde tenga que encajar bien, y así van como piecitas y cositas así que tú vas guardando, bueno, en el teléfono o en la computadora, ¿no? Que tú luego las revisas y dices, esta parte puede quedar bien acá, ¿no? Y esta otra cosita puede quedar bien acá. Entonces, todas las ideas se guardan y cuando llega el momento apropiado de sacarlas, pues tú ya sabes que tienes como un archivo de cosas e ideas interesantes de dónde jalar y realmente así se ha completado esta canción. ¿Quién diría que se iba a completar realmente con la primera cosita que yo compuse hace muchos años, ¿no? Y hay, pues, en este EP o en alguna producción que seguramente cuando haces y las grabas y ya queda todo redondo, entre comillas, piensas que no, eso no debería haber entrado ahí, por ejemplo. O Bueno. simplemente que quedas ahí y dices, bueno, está bien ahí ya. Ok, esa es una buena pregunta, esa pregunta está muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que hay una discusión también muy interesante de dónde empiezan las obras y dónde terminan las obras, ¿no? Porque muchas personas incluso dicen, no me acuerdo a qué se referían, creo que era justamente a la música, pero decían que una pieza nunca se termina de componer, simplemente se abandona. O sea, esa idea de decir, de soltar, ¿no? De decir, ok, ya está listo. Esa es quizás la cosa más difícil de hacer, porque tú como músico, y en especial, digamos, si eres ingeniero de sonido y productor, entonces quieres seguir mejorando y la idea es también aprender a soltar y decir, ya está listo, ¿no? En el caso de esas canciones, me parece que no. La verdad es que sí hay una canción dentro de las que hemos lanzado con este proyecto que sí la vamos a reeditar, que sí estoy pensando en reeditarla, porque pienso que ahora puedo hacer las cosas un poquito mejor, digamos, que puedo presentarlas de una forma, y es más, que pueda tener la difusión que se merece, ¿no? Porque, como te digo al principio del proyecto, pues me hubiera encantado contar contigo, César, por ejemplo, y poder difundir algunas cosas y que con el tiempo nos hemos ido conociendo, ¿verdad? La primera era pues hace 4 años atrás y un poco más. Sí, Que era cuando este asunto recién pues tenía un cablecito, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces tampoco. Claro que obviamente yo ya estaba en medios y demás, pero bueno, esta reimaginación que tienes, que seguramente debe ser uno de los primeros cortes del EP que contiene, es muy probable que se lance con un... ¿Cuándo? ¿Entre EP y EP? ¿Posterior a eso? De hecho sí, entre EP y EP. De hecho no es parte de este EP, es una canción que hemos lanzado antes de todo este proyecto del disco conceptual, ¿no? Entonces, esa canción quiero revisarla, reeditarla y inclusive pues contar con alguna otra, porque como te digo, al principio era como que yo tengo que hacer todo, yo tengo que cantar porque tengo que cantar, digamos, porque no había nadie más, ¿no? Ahora sí me gustaría pues invitar a algún intérprete a nivel vocal que pueda darle quizás otro aire, porque si bien a mí me gusta mucho componer, me gusta mucho cantar también como lo hago con Orión, pero me encanta cuando otro artista y otro cantante puede darle voz a ese personaje que yo estoy pensando en mi cabeza, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso del disco conceptual que está basado en Alicia, pues yo me puse a mí mismo como el conejo blanco, porque dije, bueno, yo soy más o menos el director del proyecto, yo tengo como que presentarlo, tengo que tener las agallas de presentar el disco, así que yo estoy cantando la primera canción, pero después se pone mejor, así que hay que nada más escuchar. O sea que dentro de esta fantasía de los personajes, ¿tú serías el conejo blanco? Sí, porque... ¿O solo para para esta parte del EP y posteriormente cambias de personaje? Bueno, te cuento que lo que sí estoy considerando es que seamos los mismos personajes a lo largo de todo el disco. De hecho, por eso es que yo también me di ese papel, porque me dije, bueno, ese es el personaje que introduce el disco y que introduce básicamente al personaje principal, que sería, en este caso, Alice, a toda esta situación. Por eso es la canción que abre el EP. Y luego la segunda canción ya empieza a interactuar pues el personaje principal, que es Alice, con el gato de Cheshire, luego con Absolem y finalmente con, pues en este último corte ya de manera solista, ¿no? Pero sí, de hecho, Alice también, pues en este caso Raiza Ortiz, repite su papel en este caso, ¿no? Tanto en la primera canción que tuvimos su colaboración, que se llama Un Camino Sin Retorno, como en este
nuevo single que se llama Bébeme. Así que sí, los personajes son recurrentes, ¿no? Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo. Son 6 minutos de un viaje imaginario a la cabeza de la imaginación y el arte que tiene Daniel Hervas en este proyecto llamado Silent Requiem. Dani, quiero agradecerte muchísimo. Antes, quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan a Daniel y también a todos los proyectos que tiene, particularmente en este caso a Silent Requiem, que están siempre en las plataformas digitales como Daniel Hervas, productor, y también como Silent Requiem Music. Pues está en todas las plataformas. Ahora, Dani, muchísimas gracias por el tiempo dispensado y te dejo el micrófono para que presentes tu canción. Claro que sí, muchísimas gracias, César, por el espacio. Realmente para mí siempre es un gusto conversar contigo porque haces muy buenas preguntas, la verdad. Y para todos ustedes, para todo el público, queremos presentarles junto a todo el equipo de Silent Requiem, pues esta nueva canción que se titula Bébeme, un nuevo single que es con el cual estamos presentando nuestro nuevo EP que se llama Alice, un cuento de sombras, un cuento de luz y sombras, parte 1.